Dormir es una de las actividades más importantes para mantener el correcto funcionamiento del cuerpo. Mientras dormimos, no solo se descansa, se consolida la memoria y los aprendizajes del día. Se completan ciclos hormonales que regulan múltiples funciones como el ciclo menstrual en las mujeres y, entre otras cosas más, se secreta la hormona del crecimiento, indispensable para niños y adolescentes, así como para la regeneración de los tejidos. Sin embargo, a pesar de la enorme importancia que tiene el sueño para la salud y el bienestar, no suele prestársele la debida atención. Amigas, amigos de Diálogos Fin de Semana, qué gusto que nos acompañen en esta mañana donde acabamos de escuchar cuál es el tema que vamos a tener. El insomnio tiene cura y creo que esta es una fantástica noticia para todas aquellas personas que lo padecen o lo padecemos. Bueno, y déjenme decirles dónde nos encontramos, porque este es un lugar bellísimo, además de emblemático. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Vasconcelos, aquí en la zona norte de la Ciudad de México, y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí para disfrutar de este importante tema. ¿Ustedes qué tal? ¿Padecen el sueño o lo disfrutan? ¿O literalmente se convierte en una pesadilla? Bueno, pues hoy, de la mano de nuestros especialistas, vamos a conocer, a definir perfectamente qué es el insomnio y cómo se puede curar y cuáles son las distintas causas que pueden provocar dicho trastorno. Así que con esto vamos a comenzar presentando a los invitados que nos acompañan. Está con nosotros hoy el doctor Ulises Jiménez Correa. Él es responsable de la Clínica del Sueño en la Ciudad Universitaria de la UNAM, licenciado en Psicología y maestro en Psicobiología y doctor en Biología Experimental. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ulises. Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Doctor Víctor Pella Cruzado, él es neurólogo especialista en medicina del sueño, director de la clínica especializada en epilepsia y sueño. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Doctor José Roberto Álvarez Miranda, psiquiatra y especialista en medicina integral. Dije Álvarez otra vez y es doctor José Roberto Alavés Miranda, psiquiatra y especialista en medicina integral del sueño. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, pues es un placer tenerlos aquí. A ver, me gustaría comenzar, desde luego, pues definiendo qué es, para entenderlo todo el mundo muy bien, qué es el insomnio, de qué se trata y a partir de qué edad se puede presentar. Bueno, hay diferentes síntomas del insomnio. Podríamos hablar de la dificultad para empezar a dormir, también de que la gente se queja de que despierta varias veces durante la noche y no puede volver a dormir con facilidad, o quizás un acortamiento muy importante del tiempo de sueño. A veces uno se podría despertar a las 2 de la mañana, ya no puede dormir, así se tuviera que levantar a las 7, a las 8 de la mañana. Entonces son los 3 síntomas principales que se presentan en la noche en relación al insomnio. Pero también durante el día viene la dificultad para levantarnos, viene el cansancio desde las primeras horas de la mañana y algunos, cuando están en una situación un poquito más tranquila, de cierta quietud, viene la necesidad de dormir. Y bueno, pues insomnio se puede presentar desde los primeros meses de vida. No se habla de insomnio antes de los 6 meses porque todavía no se ha madurado el ciclo de sueño, de manera que todavía el sueño no está acoplado con la noche y la vigilia con el día. Pero a partir de los 6 meses ya se esperaría que hubiéramos madurado nuestro ciclo de sueño y vienen los insomnios, por ejemplo, de aquel bebé que solo puede dormir en los brazos de su mamá o solo se puede dormir si le dan mamila. Esos son insomnios provocados por estilos de crianza. Entonces ve el tema, o sea, no es hablar de no puedo dormir. La importancia de una clínica de sueño pues tiene que ver con valorar aspectos desde la neurología, desde la psiquiatría, desde la psicología, incluso otros ámbitos de la medicina que nos permiten pues tener un diagnóstico adecuado para que la gente esté bien. Por supuesto, y es que es impresionante entonces darnos cuenta que si desde los 6 meses de edad ya comienza a madurar más o menos el estilo y forma de sueño que vamos a tener, entonces nos lleva a preguntarnos, hay personas que dicen que con 4 horas de sueño, que con 5 o solamente es variable, con 9. Es variable, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad, por ejemplo, entre más o menos
El primer mes, a los 3 meses, los niños duermen 20 horas. Luego, al año, los niños están durmiendo aproximadamente 12, 14 horas. A los 6 años, duermen 8 horas. Entonces, eso es lo normal, ya es como un adulto a partir de los 6 años. Eso es muy importante, que nosotros sepamos cuántas horas debe de dormir esa persona, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de insomnio. Hay un insomnio que se le llama agudo, quiere decir que por alguna causa es de menos de un mes. Por alguna causa esa persona no puede dormir, que casi siempre es por una cuestión de estresante, es una cuestión de una pérdida de alguna persona, del novio, la novia, preocupación económica, pero después viene el problema, lo que se conoce como el insomnio crónico. Y el insomnio crónico es ocasionado por enfermedades neurológicas, por enfermedades psiquiátricas, por dolor, por enfermedades metabólicas, enfermedades gastrointestinales, etc. Claro, claro. En el caso, por ejemplo, de la química del cerebro, ¿qué tan común es? Me platicaban fuera antes de comenzar este programa que aproximadamente un 40% de la población padece de insomnio. De este 40%, ¿cuántas personas químicamente tienen una afectación? Pues ahí tal vez no haya un número exacto, pero seguramente una gran proporción de ese 40% ya hay algunas alteraciones a nivel de la química cerebral. Muchas veces el insomnio es secundario a una costumbre o una mala costumbre, por decir, el uso de algunos dispositivos electrónicos, el estar muy tarde viendo la televisión, ahora que es muy común hacer estos maratones de series y demás. Ese tipo de costumbres o de conductas pues llevan a la alteración del sueño y podría en algunos pacientes identificarse como insomnio. Si eso se hace persistente, se empieza a ver ya modificaciones a nivel del funcionamiento cerebral y puede ocasionar que ya sea crónico, como mencionaba el doctor. Y entonces, aun cuando la persona ya dejó el celular o ya no está viendo la televisión por la noche, se le dificulta poder empezar a dormir porque el funcionamiento cerebral ya no es adecuado y lo lleva a síntomas de insomnio. Claro. ¿Podría decirse entonces que hay un promedio de horas de sueño para todas las personas o esto es un caso individual? Es individual, es individual. En adultos se acepta que sea un rango, a lo mejor entre 6 y 9 horas, pero cada persona tendrá sus características y sus necesidades. Hay un dato que es como muy común, todos decimos es que hay que dormir 8 horas y hay personas que se obligan a dormir esas 8 horas y hay quienes no necesitan esas 8 horas para ser saludables, inclusive podrían dormir 7 o como les mencionaba 6, y con eso podría ser suficiente. Menos de 6, sí, ya definitivamente ya es poco. Claro. Entonces podría llevar a un trastorno. Claro. Déjame adormecer este primer bloque, mi querido José. Vamos a hacer una pausa y regresamos. O sea, Por supuesto. estamos transmitiendo en Facebook Live en este momento, así que a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión, bueno, pues lo que pueden ver no es comúnmente el foro de Diálogos en Confianza allí en Canal 11 en el Casco de Santo Tomás. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Vasconcelos y nos da mucho gusto. Entonces déjenme mandar algunos saludos. Está Julie Marbella Méndez, Odette Herdes, Omar Dos Amantes, Marta Varela, Ginger Admont, Gabriela Guerrero, Sandra González Rull, Daniela Ramos, Andy, muy buenos días, saludos, Juliana Aguirre, Cristina G. Mendoza, Ale Estrada, Lisbeth Escudero, Gaby Valdés, Nayeli Peralta, Carla García, Susan S. Vivanco, Midla Amparán, Mina Ikram Cosío, Eric Eduardo Sen, Mario Ordóñez, Raquel Guerrero, Alejandra González, Lisbeth Alvarado, Lina Graciela, Leni Ibed, Marta Ramírez, Luis Enrique Tapia, Lisbeth Escudero, Abraham Manzano del Castillo, María Barrios, en fin, muchas personas. Pues estamos esperando sus comentarios para poderlos leer desde luego y que nuestros especialistas puedan responderles a todo lo que nos pregunten. Así que vamos a continuar con el programa. Las fases de sueño se dividen en dos importantes estadios,
que es el sueño no more. En el sueño no more, a su vez, se subdivide en lo que sea la fase 1. La fase 1 representa pues, el 5% del sueño total y es cuando uno empieza a cabecear. La fase 2, que es el sueño también ligero, en el cual ocupa aproximadamente como el 50% del tiempo total del sueño, y lo que sea la fase 3 de sueño, que es la fase de sueño profundo, que ocupa aproximadamente el 20% del tiempo total del sueño. Esta fase 3 de sueño es muy importante, ya que es el sueño profundo y reparador. Por lo regular, el sueño N3 o el sueño profundo pues disminuye conforme incrementa la edad. Y por el otro lado, el sueño MOR, por su nombre, se refiere a lo que sean movimientos oculares rápidos, ya que estando dormidos pues empezamos a mover los ojos como si estuviéramos despiertos. Hay una ausencia de la función muscular o del fondo muscular, y el único músculo que está actuando pues es el diafragma para la respiración. En promedio, una persona de 20 a 30 años pues necesita dormir entre 7 a 8 horas. Sin embargo, los durmientes cortos necesitan a veces 4 o 5 horas para dormir, pues están muy activos, y los durmientes largos pues necesitan más de 9 horas para poder tener un sueño profundo y reparador, y pues no les afecta en su vida diaria. Este es un punto también, desde luego, pues muy interesante. Bueno, estamos viendo tomas desde donde estamos transmitiendo, que es la Biblioteca Vasconcelos. Vean este lugar que de verdad es magnífico. Si no lo han visitado, para que lo hagan. Está ubicado pues muy cerca de Insurgentes, es en la zona centro, en la zona norte de la Ciudad de México, para que puedan darle una visita aquí a este espléndido lugar. Bueno, y estamos escuchando un punto muy interesante e importante, las fases del sueño. Generalmente no nos preocupa mucho pues a todas las personas más que poner la cabeza en la almohada y comenzar a dormir, si es que nos lo permite, entonces, todo esto que hablaban en un principio. Pero ¿cuáles son estas fases del sueño? ¿Y por qué si no tenemos un sueño prolongado, es decir, de un dormir hasta el despertar continuo, si va habiendo intervalos, interrupciones, no se llegan a estas fases que empezábamos a escuchar? ¿Y qué es lo que se interrumpe y cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, en términos generales se habla de lo que le decimos arquitectura del sueño, y esto se refiere a cómo se distribuyen las fases del dormir durante el tiempo que estamos dormidos. Entonces, bueno, el 50% del tiempo que dormimos debería de ser sueño ligero, y aproximadamente el 50% restante podría ser sueño profundo y sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Qué le pasa al paciente con insomnio? Bueno, pues se están presentando despertares, volvemos a entrar a sueño ligero, esto incrementa su duración y va a disminuir lo que es el sueño profundo, el sueño de movimientos oculares rápidos. Y bueno, pues ¿cuál es el chiste? Pues se trata de que dormir nos ayude para descansar, pero a veces hay quienes pueden dormir 8, 9, 10 horas, ya sea porque tienen alguna enfermedad, como mencionaba el doctor, por si tienen algún otro trastorno de sueño, se está fracturando el dormir. Se incrementa el sueño ligero y al día siguiente pues viene la dificultad para levantarse y demás cosas. A esto se agrega el factor emocional, también ser insomne también se acompaña de ansiedad, está uno bien nervioso. Hay gente que nos dice, yo ya no quiero que se haga de noche porque sé que no voy a dormir, ¿no? Claro. Y empiezan con este tema del nerviosismo, un factor que para empezar no deja empezar a dormir. Y luego viene la preocupación, ya me desperté, se me va a hacer tarde, no voy a estar bien al día siguiente. Incrementa la ansiedad, se va manteniendo durante la noche. El resultado, el tiempo de sueño se va a cortar y también la calidad. Va a haber menos sueño profundo, menos sueño de movimientos oculares rápidos. Al día siguiente estamos perfectamente mal. Hay momentos en los que podemos estar incluso hasta de mal humor y no tener idea a qué se debe. ¿Puede ser el sueño, la falta de sueño? Claro. Una de las causas de que la persona disminuya su memoria, principalmente es que no entra lo que se conoce el sueño de movimientos oculares rápidos. Porque en esa etapa es donde nosotros, digamos, o el cerebro, como si fuera una computadora, empieza a grabar todo lo que hemos vivido. Entonces, si esa persona no tiene el sueño REM, va a tener dificultad o disminución de su memoria.
Claro, y entonces está la memoria, la ansiedad que se puede, desde luego, predisponer. Hay diferentes síntomas. Por ejemplo, en el niño. En el niño lo que va a tener es hiperactividad, inatención, va a tener dificultad para aprender, va a tener hipersonolencia diurna. Esos son los síntomas si el niño no ha dormido adecuadamente. En el adulto es diferente. Claro. En el adulto va a tener mucho sueño, va a tener disminución de su memoria, va a tener depresión o síntomas depresivos o ansiosos si no ha dormido adecuadamente. Además, diría yo, bueno, agregaría lo que está diciendo, que para los niños o para los adolescentes o preadolescentes, el crecimiento y la falta de sueño están completamente relacionados. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en los niños, inclusive en adultos, durante el sueño hay fases, justamente estas fases que estaba comentando el doctor Barrera, que nos habló acerca de ello. Hay fases donde se secretan hormonas y esas hormonas son necesarias para el buen desarrollo y crecimiento de los niños y en la vida adulta inclusive para el buen funcionamiento de diferentes órganos y sistemas. Una de ellas, y se hablaba ahí, es la hormona del crecimiento. Entonces, en efecto, yo recuerdo que mi abuela me decía, si no duermes, no vas a crecer. Y creo que eso es algo muy común. Y es parte del conocimiento popular y es cierto. Claro. O sea, un buen dormir lleva a que los niños puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Yo soy parte de las consecuencias precisamente Sí. de la falta de sueño. No, y inclusive hasta en los adultos, Sí. esta misma hormona del crecimiento también tiene implicaciones. Obviamente un adulto pues ya no, tal vez no va a crecer en cuanto a estatura, pero la calidad de la piel, Claro. el funcionamiento cerebral, el funcionamiento de varios órganos y sistemas se ve mejorada si es que uno duerme bien, porque estas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, están funcionando adecuadamente o se están secretando adecuadamente. Ahora, hay personas que no tenemos buenos hábitos del sueño, que interrumpimos nuestro sueño, pero hay otras personas que tienen ciertas labores, ciertos trabajos que tienen que estar entonces despiertas durante, es decir, un velador. Hay algunos oficios que no permiten este sueño. Nos lo pregunta Mina Ikram Cosío Talavera Pessoa. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un trabajo que pues el turno es nocturno? Es que son varias cosas. Uno, hablaban hace un momento de hormonas y hay una que es crucial para empezar a dormir, la melatonina. La melatonina la secretamos en nuestro cerebro cuando estamos a oscuras y eso sirve para empezar a dormir. Hablabas hace un momento de hábitos de sueño. Bueno, estamos en la recámara, todo mundo en este momento puede ir poniéndole palomita al que tiene la televisión encendida y así están acostados antes de dormir. Quedan El unos celular. segunditos antes de ir a una pausa. ¿Te parece Ok, bien? perfecto, Para lo darle retomamos. oportunidad a nuestro público que tome justamente la libreta y vaya anotando todos estos puntos y palomeando los que hace y los que deja de hacer para tener un buen sueño. Así que pausa y regresamos, no se vayan. Bueno, y continuamos esta transmisión en Facebook Live. Raquel Guerrero de González nos dice, ¿este programa es repetido o en qué canal está? ¿En el 11 hay otro programa? Sí, Raquel, estamos transmitiendo en vivo solamente aquí en el Facebook Live, pero vamos a transmitir este programa o se va a pasar en la televisión en la señal de Canal 11 el 16 de septiembre o el 23 de septiembre. Todo depende, como normalmente o habitualmente es, habrá desfile, entonces se estará transmitiendo el 23 a las 11 de la mañana para que no se lo pierdan y lo puedan recomendar a todas las personas. Saludo especialmente a Mariana Armijo de Alzúa. Lisbeth Escudero nos dice, soy mexicana y ahora vivo al sur de Chile. Saludos desde allá. Pues muchas gracias, Lisbeth, también saludos para ti. Qué gran tema, nos dice Lupita Lomelí Millán. ¿Qué diálogo pasarán? Bueno, justo lo acabo de decir. ¿Cómo poner mi mente en blanco y dejar ir los pensamientos negativos que luego me provocan ansiedad o también restricción? Y aquí ya no se alcanza a ver. Saludos al programa. Bueno, pues ahora vamos a decir qué es lo que se puede hacer, porque también decíamos fuera del aire. Bueno, la gente me dice, ya duérmete. Pues sí, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Vamos a verlo.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud. Bueno, continuamos aquí desde la Biblioteca Vasconcelos. Entonces nos quedamos en el bloque anterior con un tema bien interesante. Vamos a ver cuáles son las cosas que ustedes cumplen para darse cuenta si están viviendo con este trastorno, si están viviendo con el insomnio. Entonces nos decías. Hablábamos pensemos en una recámara, cuánta gente no vemos la televisión acostados antes de dormir, usamos el celular antes de dormir, la tableta, la notebook, etcétera, etcétera. El exceso de conectividad, el exceso de estimulación de la luz en el espectro azul le llaman, pues bueno, ese va a ser un factor que desde lo primero, la parte emocional, dependiendo de lo que estemos viendo en redes o lo que sea, eso ya puede que no nos deje dormir. La noticia del bombazo en tal lugar, murieron tantas personas. Punto 2, la estimulación luminosa. Entonces, bueno, a veces uno quiere apagarlo todo, pues ya hay oscuridad, pero en ese momento no hay melatonina. Aunque uno quiera dormir, no se va a poder. Pero viene otro tema. Vivimos en una sociedad que cuenta con energía eléctrica a las 24 horas y entonces hay sectores que no se detienen. Los hospitales, seguridad, transporte son ejemplos. Y eso ha hecho posible que tengamos trabajadores nocturnos, gente que está en rotación de turnos, gente que está en jornada extendida. Y justamente, pues si hay iluminación a deshoras, pues también nuestros ritmos biológicos se van a trastornar y uno de ellos es el sueño. Pero vienen también alteraciones del apetito, por ejemplo, la gente ya no puede comer en horarios adecuados, viene una serie de complicaciones. Entonces, existe el diagnóstico trastorno de sueño por horario de trabajo. Imagínate lo importante. ¿Quién entra ahí? Pues bueno, gente que entra a trabajar a las 11 de la noche, sale a las 6 de la mañana, por ejemplo, quieren dormir a las 8 de la mañana, su cena es a las 7 de la mañana, imagínate el desorden, ¿no? Sí. Su desayuno es a las 2 de la tarde. Que incluso fíjate que hay una alternativa, y no solamente en un país, pero uno de ellos es Argentina, donde hay personas que tienen un horario distinto y dicen, vamos a redistribuir todos los horarios porque es un caos circular en la mañana y por la tarde. Entonces, hagamos vida también nocturna y entonces hay tiendas de autoservicio que están abiertas las 24 horas, lo mismo que las bibliotecas, algunos cines, para las personas que deciden entonces hacer una vida nocturna. Pero entonces dirían ustedes, no es recomendable. No es saludable para cualquier ser humano. Lo que pasa es que cuando una persona no ha dormido adecuadamente, se está moviendo, por ejemplo, para un lado, para otro lado, ¿no? Está como acostado, está haciendo como si fuera ejercicio. Entonces al estar, eso se llama el síndrome de piernas inquietas, se está moviendo la pierna, la otra, siente que le quema, etc. Le da comezón. Entonces, es como si estuviera haciendo ejercicio. Entonces esa persona va a desarrollar hipertensión arterial. Entonces eso, más que no se puede dormir, o que el movimiento de las piernas le impide dormir, entonces eso es un problema para esa persona, la hipertensión arterial. Claro. Luego, esa persona que tiene hipertensión arterial puede tener otras enfermedades que se llaman la apnea del sueño. Que hay persona que ronca, que no puede respirar y eso puede producir el insomnio también. A lo mejor lo hemos escuchado varias veces, la apnea del sueño. Hay quienes dicen, es un sinónimo del ronquido. ¿Es así? No. ¿O cómo se define la apnea del sueño? No, la apnea del sueño hay una dificultad entre la entrada y la salida del aire por la vía respiratoria superior. Entonces se produce ese ronquido. El problema no es ese, el problema es que la persona deja de respirar porque tanto la úvula o la campanilla se obstruye, se va para atrás, o la lengua se va para atrás, y entonces obstruye la vía respiratoria y produce que la persona no respire, o respire muy levemente, que se llama hipoapnea. Es eso. Y de hecho, ese trastorno, la apnea de sueño, muy frecuentemente se manifiesta, o por lo menos el paciente lo refiere, como insomnio. Porque, si recordamos hace un momento, hablábamos de las definiciones de insomnio. Tiene que ver con la dificultad para poder dormir, pero también tiene que ver con una mala calidad de sueño. Habrá personas que duerman, a lo mejor me dormí 8 horas, pero al despertar o al siguiente día se sienten cansadas y fatigadas o no rinden. Entonces dicen, bueno, duermo, pero creo que la calidad de mi sueño es mala.
Y muchas veces la calidad del sueño está alterada justo por este problema que comenta el doctor. Esta apnea del sueño no nos permite una adecuada oxigenación mientras estamos dormidos. Pensaríamos que al estar dormidos, pues muchos de nuestros órganos no están funcionando. De hecho, ese es un mito común, que no están en actividad, al contrario, están descansando. Sin embargo, el cerebro no es así. De hecho, el cerebro está inclusive hasta más activo en algunas fases del sueño, más activo que durante la vigilia, mientras estamos despiertos. Y si ese cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno, pues entonces funciona mal y las consecuencias las vivimos al día siguiente. Entonces, la apnea del sueño es algo que se debe evaluar porque podría ser una de las enfermedades que son comórbidas, que están a un lado o que pueden estar potenciando el insomnio. Claro. Ahora, por otro lado, yo creo que hay noches en donde decimos, qué bien dormí y tal vez no tuve la misma cantidad de horas que va relacionado a lo que... Porque ahí se da lo que se llama el sueño reparador, ¿no? O sea, el insomnio es porque tú no tienes un sueño reparador. Ese es. Que las fases del sueño no se cumplieron como debieron haber sido. Es decir, hay personas que, por ejemplo, se levantan de forma involuntaria con ganas de orinar. Entonces, el sueño se ve interrumpido porque fisiológicamente tú dices, ay, ya no aguanto, y entonces te tienes que levantar. Tampoco es sano, algo está ocurriendo. Es decir, habría que ir a checarse a un médico para ver por qué razón. Una de las causas, por ejemplo, que la persona va a orinar frecuentemente, o orina durante la noche frecuentemente, es porque tiene apnea del sueño. Eso es un síntoma frecuente de los pacientes que tienen apnea del sueño. Aquel paciente que ronca, deja de respirar y va frecuentemente al baño. Por supuesto. Pero fíjate, hay más enfermedades que pueden provocar esto. Por ejemplo, la diabetes. Alguien que no tiene diagnóstico de diabetes, no ha ido al médico, no lo han diagnosticado, puede llegar con nosotros quejándose de que se le interrumpe el sueño porque va varias veces a orinar y bueno, pues resulta que ya empezó con esta enfermedad de diabetes mellitus. Entonces, ese es un tema. En el sexo masculino, sobre todo el tema de la inflamación de la próstata, también la gente se despierta varias veces con la necesidad de ir a orinar. Entonces, justo eso es lo importante de tener una evaluación integral del paciente. No es nada más, no puedo dormir, tómese este medicamento para que se quede dormido. Hay que ver al indicado, hay que ver si es un tema de enfermedad, si es un tema emocional. Claro. Bueno, vamos a ver el siguiente material. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUD 2016, evidenciaron que el 28.4% de la población encuestada, equivalente a más de 20 millones de mexicanos, padecen dificultad para dormir. Además, unos 15 millones de personas dijeron padecer algún trastorno del sueño. Analizando los datos, tenemos que aproximadamente para 35 millones de mexicanos, el insomnio o la apnea son los padecimientos más frecuentes. Fíjate, bueno, estamos aquí en la Biblioteca Vasconcelos y continuamos con el tema. Hablando con el doctor, me decía, 15% de la población tiene el síndrome de piernas inquietas, que es este jugueteo. Oye, yo creo que tengo piernas, nariz, cachetes, barriga, todo inquieto, doctor, porque durante la noche me estoy mueve y mueve. Porque aparte, o sea, el síndrome de piernas inquietas es aquel síndrome que se presenta antes de que la persona se duerma. Y está moviendo la pierna, siente calambre, siente ardor, está constantemente moviendo. Ya que se ha dormido, más o menos como a las 2 de la mañana, está moviendo los pies solamente, y es lo que se conoce como movimiento periódico de las piernas. Okay. Y eso lo va a despertar y le va a producir el insomnio. Pero entonces, de ese 15% de síndrome de piernas inquietas, el 80% de esas personas tienen insomnio. Viven con insomnio. Así es. Vamos a retomarlo. El diagnóstico del insomnio es generalmente clínico y en ocasiones por exclusión. El médico lleva a cabo un examen físico y hace preguntas acerca de los medicamentos actuales que está tomando el paciente y la historia clínica completa que incluya la historia de los hábitos de sueño.
apoyada por un registro de sueño realizado por el paciente y o por la información de la pareja o familiar. Bueno, la buena noticia es que para este trastorno de sueño, para el insomnio, existe una cura, sí, desde luego. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues un tratamiento integral. Ir a una clínica del sueño donde se analizarán todas estas cuestiones. Decíamos hace rato, bueno, la orina puede ser provocada no por el insomnio, sino puede tener algunas otras consecuencias o venir de otra enfermedad. Por eso el tratamiento integral es importante. Pero también el dar la información. Lo más importante es el diagnóstico. El diagnóstico, un buen diagnóstico. Que puede ser el diagnóstico clínico o puede ser el diagnóstico con un equipo que se llama polisomnografía, donde medimos diferentes variables cerebrales, la respiración, movimiento de tórax, movimiento de piernas, la oxigenación, y eso nos da, y lo importante es grabarlos, por ejemplo, a esos pacientes. Entonces eso nos va a permitir exactamente hacer un diagnóstico. Aproximadamente con la polisomnografía estamos haciendo un 80-90% del diagnóstico de estos pacientes que tienen un insomnio crónico. Ahora, a mí me gustaría hacer una propuesta para todo nuestro auditorio, a ver qué les parece a ustedes. Es común, ya lo decían, que está pues el televisor, la pantalla y en la habitación donde dormimos, generalmente uno o dos o muchos más dispositivos conectados. Muchas personas utilizamos el teléfono celular para la alarma del día siguiente y entonces está cerca de nosotros. Además de que está conectado pues el DVD o el teatro en casa o una y otra, y hay 6, 7 o 8 o hasta más aparatos conectados en la habitación donde dormimos. La generación de electricidad en torno a nosotros puede tener una afectación en la calidad del sueño. Otra, si tenemos estas lucecitas, estos foquitos de cada uno de los sí nos va a aparatos estar despertando. que está frente a nosotros, pero tenemos otro a la izquierda, otro a la derecha, en fin, todos estos, si los sacamos de nuestra habitación, nos va a provocar una mejora en la calidad de nuestros sueños. Totalmente. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Por supuesto. De hecho, parte de lo que mencionas es algunas medidas que se conocen como medidas de higiene de sueño. Muchos de los pacientes que tienen insomnio, independientemente de la causa, obviamente es fundamental identificar la causa, pero muchos de ellos mejoran solo si ponemos en práctica estas medidas de higiene de sueño. De hecho, se ha descrito que hasta el 50% de estos pacientes, o sea, uno de cada dos que tiene insomnio, podría mejorar solo con estas medidas. Y tienen que ver justamente con el control de algunas situaciones ambientales. Obviamente debemos dormir en un lugar donde no haya fuentes de luz, desde el teléfono, la computadora, las tablets y demás, hasta inclusive estas fuentes de luz que tal vez sean mínimas, como estos pequeños focos rojos de stand-by, que ya cuando está todo oscuro, y aunque tengamos los ojos cerrados, logra traspasar el párpado. El párpado es muy, muy delgado. Y entonces, aunque estemos dormidos, nuestro cerebro sigue percibiendo ese estímulo de luz, y eso ocasiona que tengamos una mala calidad de sueño. Sí estamos dormidos, pero nuestro cerebro está activo debido a esa pequeña cantidad de luz y no nos lleva a las necesidades para tener al otro día un desempeño adecuado y no haya los otros síntomas que ya se mencionaron. Esa es una de las medidas, la oscuridad absoluta. Otra de las medidas es tener un lugar confortable para dormir. Muchas veces hay pacientes que duermen con la ventana abierta o con la puerta abierta y eso ocasiona... O con ventilador, ventiladores o aire acondicionado. Y hace frío, ¿no? Exacto, ocasiona cambios de temperatura, que al principio tal vez sean cómodos, porque generalmente lo hacen porque tenían calor. Pero ya que pasa el tiempo en la noche, pues ya generan frío, generan cambios o variaciones de temperatura, y eso tal vez no nos logre despertar, pero sí van a alterar nuestra calidad de sueño. Nos obligarán a estarnos moviendo, a buscar una cobija, o inclusive sí podría hasta despertarnos para apagar el aire acondicionado, para cerrar la puerta, y ya eso ya fragmentó el sueño. Esa es otra de las medidas de higiene de sueño, un lugar confortable, con una temperatura adecuada, con mínimas cantidades de luz, sin ruido, que aquí en la ciudad pues eso es muy, muy difícil. O sea, claro. Pasa el camión a un lado de la casa y hace ruido y vibra y demás. Y bueno, todo eso también está alterando nuestra calidad de sueño. Muchos pacientes, pues como no pueden cambiar de domicilio, lo que hacen es usar tapones,
para no estar escuchando este ruido, usan antifaz y eso hace que ya por lo menos el exceso de luz pues no sea tan intenso y eso puede mejorar su sueño. Esas son de las principales medidas de sueño, pero hay varias de estas y estas pueden ayudar a que pueda dormir uno adecuadamente. Y ahora, regresando un poco en cuanto a, ok, quiero tratarme y quiero asistir a una clínica del sueño. Mencionabas hace rato que, por ejemplo, si se presenta la orina durante la noche, puede ser a consecuencia de otra enfermedad, por ejemplo, la diabetes. Pero la falta del sueño o el insomnio prolongado puede provocarnos también vivir con diabetes. Puede ser una de las causas que provoque o no. Es decir, ¿qué enfermedades puede provocar el que yo viva con El insomnio no va a provocar diabetes. Ok. Eso sí está claro. Total. ¿Hay alguna enfermedad que sí pueda derivarse Si del tenemos insomnio? riesgos, si ya tenemos antecedentes familiares de enfermedades, hablemos de hipertensión, hablemos de diabetes, pero además tenemos mala calidad de sueño, podría ser por apnea del sueño, podría ser por algún otro trastorno del dormir. Se Esto sí incrementa la posibilidad. eso sí ya se tiene bien identificado, que nos va a llevar cada Puede vez con mayor predisponer, digamos, ¿no? predisposición Pero no al- que sea que no te lo provoque. Directamente. O sea, para que no se malentienda. Claro. Claro. No, y de hecho, hay datos duros. Por decir, desde el área que yo veo más, que son cuestiones de salud mental, un paciente insomne, con insomnio crónico, tiene 2 veces más probabilidad de desarrollar depresión. O sea, de una persona que duerme bien, quien duerme mal es el doble de probabilidad. Y un dato similar sucede con problemas de ansiedad. Los problemas de ansiedad y depresivos y de insomnio son bidireccionales. En ocasiones empieza el insomnio y eso lleva o favorece que se presente depresión o ansiedad. O en ocasiones empieza el problema depresivo o ansioso y eso, como consecuencia, lleva al insomnio. O sea, de las dos formas. Claro. Ahora, por ejemplo, otro caso es el de Normi Sandoval, que nos dice: yo tengo 5 meses de embarazo, soy enfermera y trabajo de noche. Esta condición me permite dormir durante el día 3 o 4 horas, pero me gustaría saber si existe alguna consecuencia para mi bebé o no. Y gracias, Normis, ahora te responden, pero además, sumando a todo esto que dice Normis, yo diría, para quienes no hemos podido dormir durante la noche, estas horas en promedio recomendadas, tenemos 1 o 2 horas tal vez a lo largo del día, otro sueño que es la siesta, en fin. ¿Estas recuperan esas horas de sueño o no hay sueño que se recupere? no necesariamente. Ya lo perdiste, más bien trátalo de hacer después, ¿no? Son paliativos, Sí. se Sí. pueden usar como una medida de recuperación, pero no te van a dar el mismo efecto que dormir de manera continua Claro. toda la noche. ¿Y en el caso del embarazo? Pues lo que pasa es que la enfermera, por su Naturaleza del trabajo. por su trabajo, ¿no? Ella, lo ideal es que trate de dormir unas 4 o 6 horas más, ¿no? Porque, más que todo, porque ella va a tener, no que tenga dificultad el niño, Claro. sino que puede... Le continuamos respondiendo Sí. ahorita después Ok, de esta pausa. ok. Sí Peso bajo. tiene probabilidad, O está un propenso parto prematuro puede tener. puede tener, ok. De hecho, si duerme poco, ese es un factor estresante. O sea, dormir poco genera estrés, genera aumento de cortisol, es una hormona. Ahora, del estrés. el comentario en realidad dice: yo tengo 5 meses de embarazo, soy enfermera y trabajo de noche. Esta condición me permite dormir durante 3 horas, el día claro. de 3 a 4 horas. No sé si durante la noche también tenga algo de sueño, pero bueno, ya decían, está interrumpido. Si no tiene estas horas de sueño A veces las constantes, enfermeras no duermen Ajá. toda la noche. Exacto, toda la noche. que cambie de trabajo. Y a veces sí duermen, a veces media hora, 1 hora, pero a veces echan... Oye, digo, esto estamos aquí en la transmisión Sí, del o Facebook sea, Live, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, tendría que haber una consideración para Sí. quienes se dedican a este, Hay- a este rubro. sí, el embarazo es Oye, pues un- démosle entonces sí. el periodo de descanso para maternidad. Por eso, Bueno, no de por descanso, eso, por eso le dan ese periodo, ¿no? De 1 mes antes y 2 meses después, porque el
Las medidas de higiene de sueño son aquellas conductas que nosotros le indicamos al paciente que presenta insomnio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que éste pueda iniciar y mantener el sueño. Estas medidas, ¿en qué van encaminadas? Van encaminadas en retirar el nivel de ansiedad que presenta el paciente dentro de la cama. Las más importantes son, una, que el paciente mantenga horarios regulares del sueño. Le tenemos que indicar al paciente que tiene que tener una hora para dormirse y otra hora para despertarse, y estrictamente cumplir durante todos los días de la semana estos horarios. También la otra es ir a la cama lo más relajado posible. ¿Qué le indicamos al paciente? Darse una ducha antes de dormir. Posteriormente, quitar los relojes de la habitación. Los relojes de la habitación son un objeto que solamente nos va a causar estrés. La otra medida es indicarle al paciente que tiene que respetar la cama. Es decir, muchas veces utilizamos la cama para comer, desayunar, hacer las cuentas, estudiar, y luego pasamos de 6 a 7 horas en la cama y queremos regresar en la noche a querer dormir a ese lugar donde ya estuvimos tanto tiempo. Inclusive ya no se hace cómodo, por lo cual le indicamos al paciente que vamos a utilizar la cama para dormir. Y es que constantemente le faltamos el respeto a la cama, ¿verdad? Hacemos 1000 cosas y a veces lo menos que hacemos es dormir. Es que la cama es para dormir. Para dormir. Si uno no puede dormir, mejor levantarse, ir a la sala, leer algo, ver la televisión o lo que tú quieras, ¿me entiendes? Y estas recomendaciones de, por ejemplo, estar relajados sirven muy bien. Claro. Yo recuerdo que en alguna época de mi vida lo último que hacía antes de dormir era hacer ejercicio. Pues era una de las razones por las que evidentemente no podía conciliar el sueño pronto. Claro. Pero nos quedábamos en el caso de la mujer enfermera. O sea, sí, lo recomendable es que duerma un periodo mínimo de 6 horas a 8 horas, porque puede haber embarazo. De alto riesgo, puede ser un parto prematuro, puede nacer ese niñito muy pequeñito, ¿no? Claro. Entonces sí es un tema importante a tener en Inclusive, consideración. Aquí es creo conveniente hacer esta acotación. Aquellas personas que tienen este tipo de trabajos que requieren que por la noche se esté desempeñando su actividad, tienen mayor riesgo, no solo, como comentaba el doctor, de problemas en el mismo embarazo, también en otras enfermedades. Justo recuerdo ahora, hay un estudio en enfermeras, que aquellas enfermeras que tienen el turno nocturno, se fue al doble el riesgo de cáncer de mama. Esto es un estudio en una ciudad europea, pero bueno, ese es otro de los factores que puede estar involucrado en una enfermedad severa. Inclusive ellos recomiendan que pues, obviamente se tenga mayores cuidados para estar más al pendiente en este grupo de enfermeras para evitar que si hay algún problema maligno, pues que vaya a evolucionar más rápidamente. Y ese factor de que estén trabajando por la noche, pues es uno de los determinantes. Por ejemplo, al no tener una buena calidad del sueño, ¿se puede perder la masa muscular? Sí, un poco en el sentido de que nos hacemos sedentarios. No hemos dormido bien, al día siguiente pues no vamos a tener ganas de hacer ejercicio. Pero quisiera regresar un poquito al tema del trabajo nocturno. Mira, otro de los riesgos importantes son los accidentes. Accidentes en el trabajo, durante la jornada de trabajo son mucho más frecuentes. ¿No? Exacto. Y luego los automovilísticos. Estamos revisando la estadística de accidentes vehiculares del INEGI. Y lo estamos analizando respecto a los días de la semana, y también respecto a las 24 horas. Hay accidentes que se han identificado que están relacionados primordialmente con quedarse dormido, perder el carril, chocar con un objeto fijo, choque por alcance. Vemos frecuentemente gente que se duerme en los semáforos. Sí. Entonces, imagina, trabajaste de noche, llevas varias noches trabajando así, te falta tiempo de sueño en casa, porque además la gente a veces busca dobletear, ya salieron del trabajo en la noche y luego agarran el taxi. Entonces, ese es un riesgo muy importante. Claro. Recién tuvimos un paciente que se quedó dormido en carretera, él es chofer de una empresa de transporte de carga, se ocasionó un accidente tremendo con consecuencias fatales. Entonces, sí es muy importante respetar el sueño. El sueño no es una pérdida de tiempo. Es una necesidad vital, igual que comer, igual que tomar líquidos. Si nos está faltando tiempo y calidad de sueño, o nos vamos a enfermar,
o tenemos riesgo de algunas otras enfermedades, como decía el doctor, cáncer podría ser, pero uno de los riesgos inminentes y a corto plazo es que nos vamos a quedar dormidos en cualquier lugar. Un accidente como peatón por no ver que ya se puso la luz en verde, un choque con todas las consecuencias. Entonces hay que tenerle respeto al sueño, por supuesto. Y otra que va a llamar mucho la atención seguramente de nuestro auditorio es la falta de sueño puede provocar un desorden en los hábitos de alimentación, pero sobre todo en el peso o sobrepeso que podemos generar. Sí, definitivamente. Sí. De hecho, el sueño ya se considera un factor determinante para poder estabilizar el peso. Muchas personas dicen, bueno, yo hago dieta, hago ejercicio, estoy al pendiente de lo que como, pero aún así no bajo de peso o se me dificulta bajar de peso. Y en ocasiones es porque están teniendo un mal sueño. El sueño también está relacionado con el metabolismo. Si uno no duerme bien, el metabolismo se hace lento y eso ocasiona que sea más difícil poder perder grasa o perder peso excesivo. Entonces sí, definitivamente. Y no solo eso, quien duerme más, no solo se le dificulta, sino que seguramente nos ha pasado. Dormimos mal, y al día siguiente o en esa misma noche nos da hambre. O sea, tengo ganas de, me voy a echar un panecito, me voy a tomar un vaso de leche o algo más. ¿Por qué? Porque justamente muchas de las sustancias que están relacionadas con la regulación del apetito se salen de control cuando uno no duerme bien. Y entonces ocasionan que quien no duerme bien tenga más apetito o deseo de alimentos con azúcares o dulces y demás, y además se le dificulta bajar de peso. Entonces, también tiene mucho que ver con eso. Y la otra es la vida sedentaria asociada. Entonces, estamos hablando de más carbohidratos, pero no hago ejercicio. Se genera una bola de nieve. Resultado, pues, es que vamos a subir de peso, pero vamos a dormir mal, porque también subir de peso es un factor de riesgo de ronquido y de problemas como la apnea del sueño. Claro. Entonces, se cierra un círculo vicioso, duermo mal, subo de peso, tengo otros problemas de sueño. Hay que romper ese círculo, es muy importante. Por supuesto, lo digo con respeto porque es una broma que se ha generalizado, pero durante algún tiempo le decían, pues es que a mí ya me dio el mal del puerco, ¿no? Que entonces como, pero me siento cansado y entonces para reposar me voy a dormir, pero me levanto con un poco de hambre y se repite el ciclo. Hay que romperlo completamente y comenzar con nuevos hábitos. A ver, ¿cuáles son los tratamientos entonces con los que puedo comenzar? Primero es identificar que sí, efectivamente... ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Tener un buen diagnóstico. Así es. Para ello, entonces, tengo que ir con qué especialista. Los especialistas actualmente que existen, que tratan esto, son los especialistas en medicina del sueño. Pero hay diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un paciente que tiene insomnio, pero tiene una enfermedad de Parkinson, entonces tiene que ir con el neurólogo. Si es un paciente que tiene insomnio, pero tiene depresión o ansiedad, tiene que ir con el psiquiatra. Si es un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, tiene que ir con gastroenterólogo. O sea, depende del diagnóstico. Claro. Hay diferentes especialidades o subespecialidades que pueden intervenir. No es nada más uno solo. Claro. Pausa y volvemos. ¿Quiénes son los especialistas? Las clínicas del sueño, desde luego. Del sueño. Yo creo claro, eso es muy importante hablar de las clínicas del sueño para que la gente acuda a las diferentes clínicas. Que identifique que ahí se puede hacer que ahí se puede resolver su problema. Exactamente. Claro, porque tiene que ser un tratamiento integral. Oigan, y tengo además muchas preguntas aquí en el Facebook Live, muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, para poderles leer y que les podamos ir respondiendo uno por uno rápidamente para alcanzar a responder muchas de estas preguntas, si les parece bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Claro. A ver, mientras voy a decir, por ejemplo, Rita Cabrera Chi dice, yo no puedo dormir, me da sueño como a las 2 de la madrugada. Víctor Manuel Sánchez Mira. A ti. Bueno, le recomienda Jazz Dazú el programa para que vea que pues no es la única persona que vive en esta situación. Gracias por mencionar mi duda, dice Mina Ikram, no hay problema, muchas gracias a ti. Duermo 12 horas diarias y aún tengo sueño. Esta es otra cosa que no hemos mencionado. A ver, la falta de sueño es una, pero el exceso del sueño, ¿qué tal? Es exactamente lo mismo. Vamos a continuar con el tema.
El sueño es importante para la salud en general. Cuando no se duerme lo suficiente, la persona puede sentirse cansada y se afecta su rendimiento, incluida la capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. Esto puede llevar a tomar malas decisiones y ponerse en situaciones de riesgo, por lo que la persona es más propensa a sufrir accidentes. La privación del sueño también puede afectar el estado de ánimo. Y que si lo puede afectar y lo afecta en muchas personas, de hecho un servidor yo creo que se ve afectado. Pero a ver, decíamos entonces, la importancia de las clínicas del sueño, de un buen diagnóstico, y qué es lo que pasa en una clínica de sueño. Si yo voy con un trastorno del sueño, insomnio, que es uno de ellos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me atienden? Pues lo primero que se hace es una historia clínica, un interrogatorio, una exploración. Posteriormente se realiza un estudio polisomnográfico si el paciente es candidato para ese estudio y ya se decide, bueno, cuál es su diagnóstico. Y dependiendo de eso, se le da el tratamiento, ¿no? Muy bien. El tratamiento es muy variable, puede ser medidas higiénico-dietéticas o también medicamentos, por ejemplo, para depresión, o medicamentos para el síndrome de piernas inquietas, o para el reflujo gastroesofágico, depende. Claro. Eso es muy importante, mira, tener un diagnóstico adecuado y conducir al paciente con el especialista, pero que además sepa de trastornos de sueño, porque eso es muy importante. No todos los neurólogos, no todos los psiquiatras, no todos los psicólogos sabemos de sueño. Claro. Llega la gente a la clínica de sueño, el motivo es tengo insomnio, bueno, con la entrevista clínica, con la exploración determinamos si ahí se puede iniciar un tratamiento, generalmente sí, en el sentido de que todo mundo tenemos mala higiene de sueño, todo mundo llevamos a cabo cosas que nos ponen en riesgo de tener insomnio. Ahí se puede empezar y es como iniciamos en la clínica de sueño de la UNAM. Hay datos de alguna otra enfermedad, ya sea algún otro trastorno de sueño, se le indica que se haga su estudio de sueño para continuar el tratamiento. Hay síntomas de otras enfermedades, pues bueno, ya se puede derivar con el especialista correspondiente. Pero justo el tema es, no solo se trata de tengo insomnio y duermo al paciente con medicamentos, porque ahí sí te digo, más de la mitad de la consulta de insomnio es de gente que tiene dependencia a las mal llamadas pastillas para dormir. Ahora ya la gente dice, oiga, tengo insomnio, quiero dormir, pero no quiero medicamentos. Y te lo dicen, no me quiero hacer dependiente. Bueno, se puede iniciar con el tratamiento psicológico, es una opción bastante buena, da buenos resultados, pero sin desconocer que puede haber otros factores que estén ahí, digamos que contribuyendo con el problema. Claro. Se puede llevar un tratamiento alternamente psiquiátrico y en una clínica del sueño. Y el tratamiento pues deberá ser integral. Justo como comenta el doctor Ulises, pues sí, lo primero es una evaluación completa que incluya la historia clínica y la exploración física, pero hay que identificar cuáles son los factores que están llevando al mal dormir, en este caso al insomnio. Y una vez que se identifican esos, si son de origen neurológico, psiquiátrico, respiratorio o de otros orígenes, habrá que encaminarlo al lugar a donde va a obtener la atención más adecuada. Okay. Habrá otorrinolaringólogos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, que tendrán entrenamiento en sueño y que podrán darle el tratamiento adecuado y mucho más específico. Ok. A ver, vámonos rápido entonces con las preguntas y respuestas. Nos dice Manuel Henderson Scott, duermo 12 horas diarias y aún tengo sueño. Siento que no tengo sueño reparador y me siento todo el día somnoliento. He realizado cuestionamientos sobre el problema y me han recomendado realizarme una polisomnografía, porque me había traído serios problemas de salud, como taquicardia y algo como dicen. ¿Qué me recomiendan? Bueno, pues ese paciente es muy probable, por los síntomas que tú mencionas, que tenga una apnea del sueño. ¿Por qué razón? Porque el paciente que tiene apnea del sueño o deja de respirar cuando está dormido, hace esto, deja de respirar, pero el cuerpo tiene que de alguna manera respirar, si no se va a morir. Oxigenarse, claro. Y entonces se va a despertar. Claro. Entonces va a tener constantemente despertares. Y en el día esa persona lo que tiene es mucho sueño. Ok. Nos dice Marcela Cuevas, ¿podrían hablar de la hipersomnia? En la clínica del sueño del siglo XXI me la diagnosticaron y me dijeron que no tiene cura. Pero que puede haber consecución de la depresión, la tiroides y en general,
y no han encontrado nada. Sufro por la incapacidad de controlar el sueño. Me quedo dormida en cualquier momento manejando, estando parada. Eso es etcétera. una enfermedad que se llama narcolepsia. La narcolepsia se manifiesta principalmente es eso, ¿no? De que la persona duerme mucho y principalmente tiene muchos sueños REM o de movimientos musculares rápidos y durante el día pues duermen constantemente o muchos durante el día. Ahí se hace una prueba que se llama la prueba de latencias múltiples del sueño, se hace 5 veces, se hace que se duerma, digamos, 10 minutos y se ve en qué tipo de etapa del sueño tiene, luego 2 horas vuelve otra vez a repetirse, se hace 5 veces esa prueba. Si esa prueba es positiva, el paciente tiene narcolepsia y hay que darle medicamentos para narcolepsia. Hay que identificar, aquí este problema de la hipersomnolencia, pues es el otro polo. Estábamos hablando del insomnio, en donde falta el sueño o no es de buena calidad. Acá, por lo que comenta, pareciera que está durmiendo de más. Y entonces, eso también es un problema. La hipersomnolencia puede ser originada por varios factores. En efecto, concuerdo con el doctor, pareciera una narcolepsia, pero habría que identificar bien qué es lo que está sucediendo. Ronquido, Y sí puede por haber ejemplo. Decir que no tiene cura, pues algo muy desalentador. Hay varios tratamientos que pueden mejorar ese tipo de síntomas. Convendría, bueno, supongo que está en una clínica de sueño, convendría que O si no, que asista a una clínica de sueño. pidiera por supuesto. esa valoración, exacto. Al menos se podría controlar. Claro, Quizás no porque es curable como la diabetes, hay medicamentos pero se puede estimulantes, controlar, ¿no? medicamentos estimulantes que funcionan muy bien para esos pacientes. Tenemos un par de minutos para despedir el programa, pero me gustaría, por ejemplo, que recomendaran rápidamente. ¿Una buena almohada ayuda? ¿Un buen colchón ayuda? Sobre todo una buena almohada y un buen colchón limpios. Limpio. Una recámara debe estar libre de polvo, libre de humedad, debe de estar siendo sacudida, aspirada Para que regularmente, respiremos pues adecuadamente. para no tener al menos riesgos de alergias, ¿no? Claro, Pero claro. recordemos cómo es una recámara de un adolescente. Entonces, Sí, sí. justo ahí tenemos un tema muy importante. Los hábitos alimentarios, Por supuesto. Totalmente. el hacer ejercicio. Hay que Indudable. hacerlo de preferencia por la mañana. Hay quienes en la tarde lo hacen y les puede favorecer el sueño. Y funciona muy bien. Exacto. Hay personas que lo hacen tarde, Pero noche y funciona muy bien. La mayoría de las personas, Sí. de hecho, se recomienda que sea más por la mañana. Por la mañana. Por la mañana, muy Sí. bien. Bueno, pues tenemos un minutito. Quiero agradecerles mucho su presencia, todas estas recomendaciones. Pueden buscar las personas que tengan dudas acerca de todos los trastornos del sueño. Hay una página, hay una asociación que se recomiende para buscar esta información. Sí, cada una de las clínicas, en el caso de la UNAM, bueno, contamos con la oportunidad de recibir a toda la gente, informamos a la gente y bueno, pues lo importante es no aguantarse los síntomas de los trastornos del sueño. perfecto. Todo o se puede curar o se puede controlar. Pues esa es la buena noticia y nosotros queremos agradecerles desde luego su atención. Queremos agradecerle también a la Biblioteca Vasconcelos el permitirnos estar aquí en este maravilloso lugar. Les deseamos un muy buen fin de semana y nos vemos muy pronto aquí en Diálogos en Confianza.